compartir esta revisión que vamos a hacer. El, la siguiente, por favor. Los objetivos de esta clase serán describir la fisiopatología de las úlceras de pie diabético y recordar la presentación, evaluación clínica y el manejo de las mismas. Siguiente, por favor. La definición de pie diabético es aquel que se presenta con infección, úlcera o destrucción de los tejidos del pie asociados a neuropatía y o enfermedad arterial periférica de los miembros inferiores en pacientes diabéticos. La referencia que hemos utilizado para esta presentación está del grupo de trabajo de pie diabético del 2019 y las guías que ellos sacaron con esa oportunidad. La siguiente, por favor. Entonces, entre las complicaciones agudas de diabetes conocemos, ¿no?, cuando el paciente tiene hiperglicemia, acidosis metabólica, entonces se presenta cetoacidosis. Cuando está muy deshidratado y con más hiperglicemia es el estado hiperosmolar o también los episodios de hipoglicemia. Entre las complicaciones crónicas tenemos la retinopatía, que puede llegar hasta la ceguera, la nefropatía, que usualmente termina en enfermedad renal crónica y diálisis, y la neuropatía y la enfermedad arterial periférica, que son las bases de la presentación de las úlceras, como vamos a ver luego. La siguiente, por favor. Entonces, la neuropatía puede ser periférica, es decir, una polineuropatía simétrica y distal de las extremidades que afecta la función tanto motora como sensitiva. Puede ser autonómica, es decir, que afecta al sistema nervioso autonómico, ocasionando disfunción vesical, intestinal o sexual. Y puede también ser una mononeuropatía que puede causar una parálisis súbita de los pares craneales, producir pie caído o mano caída. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los signos y síntomas de enfermedad del sistema nervioso periférico? Se han dividido aquí por tipo de fibra. Es decir, cuando es una fibra motora la afectada, el paciente lo que presenta son calambres, fasciculaciones, disminución de los reflejos, del tono muscular, puede llegar hasta atrofia muscular, mioquimias, son como sacudidas, o producir pie cabo o debilidad. Cuando las afectadas son fibras sensoriales grandes, entonces el paciente se queja, pues, o se encuentra en el examen disminución de la vibración y posición, también disminución de los reflejos, hormigueos, una marcha inestable, especialmente en la noche o con los ojos cerrados. Cuando se afectan fibras pequeñas sensoriales, el paciente se queja de ardor, disminución de la sensibilidad al dolor, a la temperatura y la presencia de punzadas. Y cuando se afectan los nervios autonómicos, pues hay disminución o aumento de la sudoración, intolerancia al calor, impotencia, hipotensión postural o retención urinaria. Todas estas quejas que tenemos en los pacientes con neuropatía. La siguiente, por favor. La polineuropatía sensitiva, debemos hablar de estos términos que a veces no suelen no comprenderse bien. Hiperestesia significa aumento de la sensibilidad, o sea, al tacto, por ejemplo, o a la presión. Alodinia es un dolor debido a estímulos que normalmente no son dolorosos, es decir, se produce dolor solamente al tacto, por ejemplo, cuando una persona se quema y apenas se le intenta topar la piel, ya se siente el dolor de la quemadura. Eso es un ejemplo de alodinia. Y el dolor neuropático, que es un dolor de reposo o intenso, tipo punzante o lacinante, una sensación de dolor agudo de gran intensidad, limitado o una zona o un punto concreto de tipo quemante. Es de predominio nocturno, suele ser bilateral,
distal, es decir, en guante y calcetín y simétrico, y cede o mejora con la marcha y apoyando el pie en una superficie fría. Siguiente, por favor. Entonces, como evaluación de la intensidad del dolor que se conoce, ¿no? Con la puntuación de la escala analógica visual de EVA, entonces cuando las características son de dolor, parestesias, quemazón o entumecimiento leves, más síntomas que no limiten las funciones o actividades, incluso que pueden pasar desapercibidos cuando la persona se encuentra entretenida, el dolor no es continuo. Esta da una puntuación de 0 a 3 y se clasifica como leve. Cuando el dolor limita parcialmente las actividades, puede enlentecer los movimientos y es continuo, va de una puntuación de 4 a 6 y se califica como moderado. Y si el dolor limita las actividades de la vida diaria, afecta la calidad del sueño o lo interrumpe y es continuo, en cambio se puntúa como 7 o mayor y se clasifica como severo. La siguiente, por favor. Para el tamizaje de esta neuropatía diabética, clínicamente tenemos métodos de evaluación para evaluar la sensibilidad de los pies, el monofilamento, que es la clave para el diagnóstico de la pérdida de sensibilidad protectora, la prueba táctil cuando no tengamos monofilamento o el diapasón si es que lo tenemos. La siguiente, por favor. El monofilamento, que este es un ejemplo, ¿no? De este aparatito muy simple, este es el monofilamento. Primero hay que aplicarlo sobre las manos del paciente para que lo reconozca, pedir que permanezca con los ojos cerrados, hay que aplicarlo perpendicularmente con suficiente fuerza para provocar que se curve el monofilamento. En el pulpejo del primer dedo y sobre la cabeza del primero y del quinto metatarsiano de ambos pies. Hay que mantener el contacto 2 segundos y preguntar al paciente si lo siente y dónde advierte la presión. Separa patológico, es decir, habrá una pérdida de la sensibilidad protectora si no lo siente en el lugar indicado. La prueba del monofilamento es el mejor predictor de la pérdida de sensibilidad protectora y determina riesgo de ulceración. El siguiente, por favor. La prueba táctil sirve igual para detectar la pérdida de la sensibilidad protectora. Hay que indicarle al paciente que cierre los ojos y cuente de 1 a 6 cuando sienta el tacto. Quien examina le toca suavemente y de forma secuencial, sin ejercer presión, con la punta del dedo índice al pulpejo del primero, tercero y quinto dedo de ambos pies durante 1 a 2 segundos. Entonces, se debe no hacer seguido, sino más bien el primer dedo, luego vamos al quinto dedo del pie, pasamos al primer dedo del otro pie, al quinto dedo del mismo pie y terminamos alternadamente en los dedos medios de ambos pies. Entonces, la interpretación es que la pérdida de densidad protectora es probable cuando el tacto suave no se detecta en 2 o más sitios. Entonces, esto es también una prueba sencilla, no necesitamos más que nuestros dedos y los pies del paciente. La siguiente, por favor. Esta es la prueba del diapasón, es para la percepción de vibración o sensibilidad profunda. El diapasón se lo aplica primero sobre la muñeca del paciente para que él reconozca la vibración y se le pide que permanezca con los ojos cerrados. Se aplica en la parte ósea del lado dorsal de la falange distal del primer dedo, es decir, en el hallux. Hay que sujetar el diapasón por el mango y percutir sus ramas con la palma de la mano contraria para posteriormente aplicar con una presión constante sobre el hallux por 3 ocasiones y preguntar cada vez al paciente si percibe la vibración. La prueba es patológica si el paciente no percibe la vibración en 2 de las 3 aplicaciones. El siguiente, por favor. Luego vemos la neuropatía motora.
Hemos terminado la sensitiva, pasamos a la motora. Produce debilidad y atrofia de los músculos del pie y de la pierna, altera la presión plantar con aumento de la presión en la cabeza de los metatarsianos y causa marcha anormal. Aparecen sobre la zona plantar puntos de riesgo para úlceras debido a las áreas de hiperkeratosis que se desarrollan con núcleos en las zonas de hiperpresión de la piel sobre un punto óseo. Son los ojos de pollo o ojos de gallo o los callos más grandes. La siguiente, por favor. También dentro de la neuropatía motora se produce flexión de las articulaciones interfalángicas y una hiperextensión de las metatarsofalángicas en presencia de dedos en garra u otras protrusiones óseas como el halus valgus pueden aparecer úlceras de fricción o presión tanto en el dorso como en la planta de los dedos. Siguiente, por favor. Pasamos luego a la neuropatía autonómica. El sistema nervioso autónomo controla la vasodilatación y vasoconstricción. Su agitación se asocia al aumento del flujo sanguíneo por la apertura de comunicaciones arteriovenosas, provocando distensión de las venas dorsales del pie con aumento de la temperatura y edema. Siguiente, por favor. También la neuropatía autonómica condiciona una piel seca, atrófica y con fisuras, como se ven en el gráfico. La siguiente, por favor. Pasamos luego, hemos dicho que las úlceras se producen tanto por neuropatía como por la enfermedad arterial periférica. Es decir, la enfermedad vascular arteriosclerótica obstructiva con síntomas, signos o anomalías en estudios complementarios que produce una alteración en la circulación en uno o ambos miembros inferiores. Suele ser asintomática al inicio o presentar una sensación de cansancio en las piernas, parestesia y mayor sensibilidad al frío. Suele coexistir con afectación en otros territorios, por ejemplo, en las coronarias, y atraviesa distintas etapas que van desde la claudicación intermitente, como veremos luego, no invadilante, hasta la imposibilidad de caminar con dolor intenso y de reposo. La siguiente, por favor. En la claudicación intermitente, entonces el paciente se queja de fatiga, incomodidad, calambres o dolor, que es de origen isquémico en los músculos de los miembros inferiores, que son inducidos por el ejercicio y aliviados por el descanso. Dentro de 10 minutos se recupera y el paciente puede volver a caminar. La siguiente, por favor. Luego tenemos el índice tobillo-brazo. Es una medición que compara la presión arterial a nivel del tobillo con la del brazo y permite diagnosticar si existe una obstrucción de las arterias de las piernas. La medición se realiza con el paciente recostado sobre una camilla, con Doppler, cuando está el Doppler, o con el manguito de presión que sea digital y en el cual podemos ver las cifras de la presión sistólica y diastólica. Entonces, si es que no tenemos el Doppler. Con los datos obtenidos se calcula el valor del índice tobillo-brazo para cada una de las piernas. El valor normal de referencia es entre 1 y 1,3, es decir, es mayor la presión en la pierna que en el brazo. Cuando ésta se encuentra menor, bajo 0,9, es probable que el paciente presente una o más obstrucciones a nivel de las arterias de las piernas. En casos límite, entre 0,9 y 1, se puede repetir las mediciones o ahí solicitar un ecodoppler arterial de miembros inferiores. En algunos pacientes que tienen depósitos de calcio en las paredes arteriales que se vuelven rígidas, entonces la medición de este índice tobillo-brazo es difícil de realizar. Y ahí sí se necesita hacer el ecodoppler. La siguiente, por favor. Entonces tenemos la calificación de Fontaine de la isquemia de miembros inferiores según el estadio. Uno, cuando es asintomático, cuando la claudicación sucede a más de 200 metros de caminar, es 2A. Cuando es en menos de 200 metros, es 2B. Cuando los rostros es en decúbito, es decir, sin movimiento, grado 3. Y ya cuando se ve ulceración o gangrena por isquemia, es grado 4.
La siguiente, por favor. Tenemos aquí un ejemplo, ¿no es cierto?, del dolor de reposo isquémico crónico de mayor o igual a 2 semanas, producción de heridas o úlceras que no cicatrizan o gangrena de uno o ambos miembros inferiores atribuibles a una enfermedad. Miren ustedes la diferencia de color del pie sano con el pie isquémico completamente pálido. La siguiente, por favor. Entonces, la enfermedad arterial periférica que produce gangrena o necrosis da como resultado muerte tisular debido a la isquemia, infección o la lesión. En ausencia de infección, generalmente resulta en un tejido seco, como se ve en el dedo primero, y negro, llamado gangrena o necrosis seca. Cuando el tejido está infectado, se acompaña de putrefacción y celulitis circundante. Este se denomina gangrena o necrosis húmeda. En la imagen se ve pues el edema importante del pie, incluso ya una secreción blanquecina en la base del dedo necrótico. La siguiente, por favor. Entonces, para la enfermedad arterial periférica, el examen físico que tenemos, la ausencia de pulsos tibial posterior y pedio de cada pie es un predictor moderado de enfermedad arterial periférica. Para considerar pulsos ausentes en el pie, no se tiene que palpar ni el tibial posterior ni el pedio. Puede haber presencia de soplos al auscultarles y el relleno capilar es enlentecido, usualmente mayor de 5 segundos. La siguiente, por favor. Entonces, las úlceras del pie diabético, como hemos estado anticipando, pueden ser de origen neuropático, de origen isquémico o mixtas, es decir, neuroisquémicas. Entonces, la sensibilidad en el tipo neuropático está perdida, en la isquémica es dolorosa y en la neuroisquémica, según la pérdida sensorial, puede ser indolora. La presencia de callo o necrosis en la neuropática es un callo grueso, en la isquémica la necrosis es común y en la neuroisquémica más bien el callo es mínimo. El lecho de la úlcera en la neuropática es rosado y granulado, rodeado de callo. En la isquémica más bien es pálido y descamado con una granulación deficiente. Igual en la neuroisquémica la granulación es deficiente. El pulso y la temperatura del pie. En la neuropática el pie está caliente con un pulso saltón. En la isquémica el pie está frío, no hay pulso. Y en la neuroisquémica es frío y sin pulso. Otra característica de la neuropática es la piel seca y con fisuras. De la isquémica hay retraso en la curación y en la neuroisquémica hay un riesgo elevado de infección. La localización típica de las úlceras neuropáticas está en zonas que soportan peso, es decir, las cabezas de los metatarsianos. En la isquémica, las puntas de los dedos, los bordes de las uñas y los bordes del pie. Y la neuroisquémica, los bordes del pie y de los dedos. En cuanto a la prevalencia en la neuropática, es de un 35%, la isquémica, perdón, es un 15% y la neuroisquémica, que es la mayoría, es en el 50%. La siguiente, por favor. Eh, Del grupo este de trabajo de manejo de las úlceras de pie diabético, recomienda que se utilice el sistema denominado SIMPAD para la comunicación entre los profesionales de la salud. Este tiene un puntaje máximo de 6 puntos. Entonces, S, el sitio, I, isquemia, N, neuropatía, B, de infección bacteriana, A, de área y la D, de en profundidad. Entonces, cuando está afectado el antepié es 0, es decir, los dedos, y cuando es del medio pie y el retropié, es decir, el talón, es 1. Si el pulso perio está intacto, o al menos hay un pulso palpable, es 0, y cuando hay evidencia clínica de reducción de flujo sanguíneo es 1. Cuando la sensación protectora está intacta es 0, y cuando la sensibilidad protectora está perdida es 1. Cuando no hay infección es 0 y cuando hay infección es 1. Si la úlcera es menor de 1 centímetro es 0 y si es mayor de 1 centímetro es 1. Cuando la úlcera está confinada a la piel, al tejido subcutáneo es 0 y cuando
La úlcera alcanza el músculo, tendón o es más profunda, es 1. Esta es la recomendación. Bueno, esto antes, y seguimos usando también el Guardian o el Texas para clasificar, pero esto es como se recomienda actualmente. La siguiente, por favor. Entonces, de acuerdo a lo anterior, ¿cuál es el plan de cuidados de pie según el nivel de riesgo de ulceración por el grupo de trabajo? Entonces, en la categoría 0, que el riesgo de úlcera es muy bajo, las características ausencia, es decir, no hay pérdida de la sensibilidad protectora ni hay enfermedad arterial periférica. Entonces, ¿qué hacemos? Examen clínico de los pies anual, le recomendamos al paciente y la educación, que es fundamental. En la categoría 1, el riesgo de úlcera es bajo, hay, ya hay pérdida de sensibilidad protectora o enfermedad arterial periférica. El examen está recomendado cada 6 a 12 meses y una educación y control podológico. En la categoría 2, el riesgo de úlcera es moderado, es decir, hay tanto pérdida de la sensibilidad protectora como enfermedad arterial periférica, o también hay pérdida de la sensibilidad protectora más deformidad del pie. Aquí el examen se recomienda cada 3 a 6 meses. También la educación y control podológico, uso de un calzado adecuado con plantilla o calzado a medida si lo requiere. Y cuando el riesgo de úlcera es alto, es decir, en categoría 3, hay pérdida de la sensibilidad protectora o enfermedad arterial periférica, más uno de los siguientes: antecedente de úlcera del pie o amputación mayor o menor del miembro inferior o una enfermedad renal terminal. Ahí el examen del pie cada 1 a 3 meses con educación y control podológico, uso de calzado adecuado y tratamiento y seguimiento en conjunto de todo el personal de salud. La siguiente, por favor. Entonces, hablamos de prevención y cuidados. La educación de los pacientes y su entorno es el pilar fundamental del cuidado de los pies para la prevención de aparición de úlceras y posibilita una mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué aconsejamos? La inspección diaria de los pies, el lavado diario de los pies con agua y jabón, el corte de uñas, obviamente con una persona que pueda ver lo que hace, el uso de medias, zapatos, actividad física aeróbica e incluso la gimnasia del pie. La siguiente, por favor. Entonces, debemos advertir al paciente que ante la aparición o la presencia de una lesión, dolor, cambio de color o temperatura del pie, hay que consultar inmediatamente al equipo de salud. No usar bolsas de agua caliente, ningún tipo de estufa para calentar los pies, no caminar descalzo ni en medias, ni siquiera dentro de la casa, y concurrir a la consulta para un examen completo de los pies al menos una vez al año. La siguiente, por favor. En cuanto al, al manejo de las úlceras, pues tenemos que las infecciones superficiales de las heridas pueden tratarse con antimicrobianos tópicos. Una vez que la celulitis está presente, se necesitan antibióticos sistémicos por vía oral o parenteral. Incluso la enfermedad vascular periférica leve debe corregirse para optimizar la probabilidad de curación de la úlcera. Esto es fundamental. La duración del tratamiento con antibióticos suele variar de 2 a 4 semanas y los pacientes con osteomielitis, en cambio, pueden necesitar más tiempo, hasta meses de tratamiento. Y la oxigenoterapia hiperbárica, entre otras, puede prevenir la amputación. La siguiente, por favor. Tenemos pues que buscar la opinión de un especialista en enfermedades infecciosas para tratar las infecciones, el cuidado regular de una clínica de heridas, un seguimiento por profesional especializado en la diabetes, animar al paciente a que deje de fumar si lo hace y mantener un estricto cumplimiento de su medicación. Atención por nutrición para que siga una dieta saludable y mantenga un peso adecuado. Y el equipo debe comunicarse para que el paciente reciba la terapia y orientación adecuados. La siguiente, por favor. No olvidarnos, ¿no?, de que necesitamos del equipo de protección personal, pues para todo
incluso desde el examen físico, y no sea para el manejo de las úlceras. La siguiente, por favor. Vamos a presentarle aquí un caso de una paciente que tuvo una fractura de cadera izquierda. Eh, y en la fotografía que se ve, que es del 22 de mayo, es decir, unos días después de que fue intervenida de la fractura de cadera, observamos una úlcera en la parte inferior de la pierna, había un aspecto necrótico, con tejido necrótico, y además un tejido alrededor con edema, eritema, es decir, es un tipo de celulitis, es decir, ya es una infección de la pierna. Entonces, la paciente recibe inicialmente antibiótico terapia, está en su domicilio, y 8 días después, una vez que se ha visto que ya no hay nada de infección, se procede a resecar la úlcera. Obviamente se ha mantenido colagenasa local. Desgraciadamente la paciente hizo alergia a los parches, ¿no? Entonces no pudimos utilizar parches y solamente usamos colagenasa y gasas localmente. Entonces seguimos. En el mes de junio, como todo paciente tiene derecho, ¿no? Fue a ver una segunda opinión. La segunda opinión lo que hizo fue resecarle completamente y yo le vuelvo a ver ya en el mes de julio y aquí podemos ver pues que se amplió completamente la úlcera de lo que estaba, incluso se ven fibras nerviosas y vasos en el fondo de la úlcera, es decir, fue muy profunda. La idea que le habían dicho era que le iban a hacer un injerto. Entonces, bueno, yo le vuelvo a ver en esta fecha, el 7 de julio, y empezamos con las curaciones comunes. Como les vuelvo a decir, tuvimos que hacer curación seca porque los parches hizo una reacción de hipersensibilidad con ampollas alrededor, entonces no pudimos usar. Inicialmente utilizamos lo que normalmente habíamos utilizado anteriormente, pues los procedimientos con difenilidantoína, es decir, cápsulas de EPAMIN que tienen un factor de crecimiento epidérmico. Obviamente es muy poco, pero ya se vio algo de tejido en este punto. La siguiente, por favor. En esta hemos visto cómo se profundizaron los tejidos y cuando empezamos con la difenilidantoína. La siguiente, por favor. Eh, para el mes de agosto se pudo conseguir el factor de crecimiento epidérmico recombinante en crema y empezamos a ver cómo ya el tejido de granulación aumentó. La siguiente, por favor. Para el mes de septiembre, miren, ya el borde prácticamente no se ve el fondo y el tejido de granulación sigue creciendo. La siguiente, por favor. Y para el mes de octubre, igualmente va reduciéndose completamente. La siguiente, por favor. Y al final, pues 30 de noviembre, la última, prácticamente ya completamente cerrada la úlcera. Gracias por la atención y espero los comentarios con todo gusto.